Por muchas veces que el capitán Helka y su tripulación pasaran las fiestas recorriendo las aguas de la península antártica, nunca lograron adaptarse al día perpetuo. Los interminables periodos de luz diurna facilitaban considerablemente la detección de las inestimables manadas de ballenas que cazaban desesperadamente. Pero también redujo a la tripulación del barco a poco más que a zombis tambaleantes y privados de sueño. Esto podría explicar por qué el vigía del Juliana esa mañana había sido tan lento para reaccionar ante el buque que ahora flotaba a poca distancia de su viga de estribor. Helka había estado en su camarote mirando abatidos sus cartas de navegación, con la esperanza de que le inspiraran de algún modo para revertir la suerte de lo que hasta ahora había sido un viaje inútil desde su Islandia natal. Entonces oyó los gritos que venían de arriba. El capitán del ballenero estaba de pie en la cubierta junto al resto de la tripulación, mirando impotente a través del agua al cañón de cubierta que ahora estaba apuntando a su barco. Incluso sin su infame insignia naval roja y negra a la vista, no había duda de las elegantes líneas de un U-boat de la Kriegsmarine. Se habían contado historias de submarinos alemanes, que no habían oído ni obedecido las órdenes finales de rendición, pues la guerra había terminado hacía ya más de 2 años. Unas figuras vestidas con monos de trabajo de color verde grisáceo, se apresuraron a cruzar la cubierta del submarino, y poco después 2 inflables se dirigieron hacia el Juliana. Sin armas a bordo para defenderse, y sin otros barcos en las cercanías que pudieran escuchar sus transmisiones, Helka ordenó a sus hombres que se alinearan y no ofrecieran resistencia a sus captores. Mientras los alemanes se subían a la barandilla, una figura se separó de ellos y se dirigió con entusiasmo hacia donde estaba Helka. El capitán del submarino se disculpó alegremente por la interrupción, preguntando si sería posible para él y su tripulación comprar la mitad de los suministros restantes a bordo del barco ballenero. A pesar de su carácter afable y educado, había un tono en la petición del submarinista que hacía pensar a Helka que una negativa por su parte sería imprudente. Observó con inquietud que cada uno de los marineros alemanes estaba armado con una pistola o una carabina, por lo que aceptó de mala gana la propuesta. Inmediatamente le entregaron un grueso rollo de dólares estadounidenses, y le aconsejaron que debería sobrar lo suficiente para que cada uno de sus tripulantes recibiera una pequeña bonificación por sus molestias. Cuando el comandante del submarino se dio la vuelta para marcharse, se detuvo y pidió a Helka que trajera una de sus cartas de navegación de su camarote. A continuación, marcó un lugar no muy lejano, avisando de que había un gran banco de ballenas jorobadas, antes de saludar y desaparecer por la borda del barco. La tripulación islandesa observó desconcertada, como el submarino se alejaba lentamente en la distancia para no ser visto nunca más. El 2 de diciembre de 1946, una flotilla de buques estadounidenses partió de la base naval de Norfolk, Virginia. La expedición había sido designada como Operación Hyjum y constaba de 13 buques, entre ellos el portaaviones USS Philippine, así como los destructores USS Henderson y USS Bronson. Se les había ordenado adentrarse en la desolación del Círculo Polar Antártico, para efectuar una combinación de experimentos científicos y ejercicios militares. Al frente de la operación estaba el contraalmirante Richard Byrd, un experimentado explorador polar, que había llevado a cabo un gran número de expediciones civiles y militares anteriores en la Antártida. Cuando el grupo operativo llegó finalmente a su destino, comenzó inmediatamente a realizar extensas operaciones de reconocimiento fotográfico de la zona, pero posteriormente sería retirado solo unas semanas más tarde, debido a los informes sobre las peligrosas condiciones meteorológicas. Poco después de que los buques que habían participado en la operación regresaran a sus respectivos puertos de origen, empezaron a circular rumores e historias sobre lo que realmente había ocurrido. Los artículos de los medios de comunicación chilenos afirmaban que la flota estadounidense había sido atacada por naves voladoras no identificadas que habían infligido grandes bajas, obligando a los americanos a retirarse. Las especulaciones se avivaron aún más cuando, durante una entrevista televisiva sobre la misión, el almirante Richard hizo una serie de comentarios significativos en relación con que Estados Unidos debía prepararse para futuros ataques que pudieran emanar de la Antártida. Se refirió específicamente al riesgo de que los aviones que atacan a los Estados Unidos procedieran del Polo Sur, y que él y sus compatriotas ya no pueden confiar en su distancia de otras naciones hostiles,
como un medio eficaz para defenderse. Casi inmediatamente, se autorizó una misión de seguimiento en la remota región, con el nombre en clave de Operación Molino de Viento, que concluyó en abril de 1948. Después de esto, el interés estadounidense por la región pareció decaer, hasta que más de una década después se decidió detonar allí 3 dispositivos nucleares. La justificación de esta acción era probar los efectos de las explosiones nucleares a gran altura en la atmósfera superior de la Tierra. Es posible que la breve fascinación de Estados Unidos por la región polar del sur haya quedado en el olvido, de no haber sido por la publicación en 1991 de un informe de inteligencia de la época soviética, que ofrecía una razón muy diferente para la conclusión prematura de la Operación Hayum. Supuestamente el informe se elaboró a partir de transcripciones de entrevistas entre agentes del KGB y un puñado de marineros estadounidenses que participaron en la expedición. El dossier que se filtró decía que la flota estadounidense había sido atacada y expulsada de la Antártida por una potencia hostil desconocida. El informe detalla que a mediados de febrero de 1947, los barcos americanos estaban haciendo su camino a través del mar de Weddell, cuando el USS Brownsen se dio cuenta de que aviones desconocidos seguían sus movimientos. Al principio, se describieron como luces que se movían rápidamente en la distancia, pero a medida que empezaron a acercarse más y más, los contactos también empezaron a registrarse en las pantallas de radar de los Brownsen. Cuando los barcos estadounidenses se acercaron, 5 de las naves comenzaron a sobrevolar la flota a baja altura, esquivando y zigzagueando entre los apretados buques estadounidenses a velocidades vertiginosas. Al considerar sus acciones hostiles, el capitán Gimbe ordenó a los artilleros del Brownsen que apuntaran a los atacantes, abriendo el destructor inmediatamente fuego con sus cañones antiaéreos de 40 milímetros. Los testigos describieron las 5 aeronaves no identificadas con forma de platillo, y declararon que tan pronto como el Brownsen abrió fuego, las misteriosas naves tomaron represalias con increíbles rayos de luz y calor. Mientras los aviones de combate se apresuraban a despegar de la cubierta del USS Casablanca, fueron quemados en el cielo. Sus fuselajes y tripulaciones quedaron reducidos a poco más que cenizas por el avanzado armamento enemigo. El fuego de respuesta de los estadounidenses resultó relativamente ineficaz, debido a la velocidad y maniobrabilidad superiores de los atacantes, pero mientras la batalla avanzaba, hubo algún éxito. Cuando una de las misteriosas naves pasó por encima del USS Sene, un afortunado disparo del cañón de cubierta del submarino la alcanzó. El proyectil de 5 pulgadas hizo que la máquina voladora girara salvajemente hacia un lado. La nave derribada había detonado violentamente al impactar en la superficie del agua, pero luego hubo otra explosión mayor. El USS Maddox, un destructor adscrito a la Fuerza de Tarea, había sufrido graves daños como resultado del implacable ataque, incluyendo un incendio que se extendió fatalmente a sus cargadores. La explosión resultante mató a todos los que estaban a bordo y envió a los buques afectados al fondo del mar. Al darse cuenta de que eran superados, los estadounidenses pasarían los siguientes días retirándose de la zona, continuamente acosados por los atacantes desconocidos. El redactor del informe terminaba especulando con que la posterior misión estadounidense en la región tampoco había logrado derrotar a las fuerzas que se habían alzado contra ellos, y que los estadounidenses habían recurrido finalmente a las armas nucleares, en un último intento de derrotar a su misterioso oponente. El documento soviético fue aprovechado por comentaristas y teóricos de la conspiración de todo el mundo, como prueba de que había algo siniestro en la seguridad del Polo Sur. Para algunos, era la prueba definitiva de que los extraterrestres vivían y caminaban entre nosotros. Para otros, fue el último bastión de la resistencia nazi que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Y luego estaban los que teorizaban que la respuesta estaba en la combinación de estas dos teorías, ya que las fuerzas fugitivas de Hitler utilizaban la tecnología alienígena que habían descubierto para construir un glorioso Cuarto Reich bajo los casquetes polares. Incluso con una inspección superficial, es evidente que hay errores flagrantes en el informe soviético que actúan para socavar su credibilidad, aunque esto es quizás poco sorprendente. El material producido por el personal de inteligencia ruso durante la era comunista se caracterizaba en gran medida por la necesidad de crear lo que los maestros de la autoría querían oír, en lugar de una representación más veraz de los hechos reales. Por ejemplo,
se hace referencia repetidamente al USS Casablanca, un portaaviones que no navegó con la flotilla de Hyjum y que, en cambio, quedó inmovilizado en Norfolk a la espera de su desmantelamiento durante la expedición. Es posible que con el tiempo los testigos hayan confundido el Casablanca con el USS Quetta, pero también está la cuestión del supuesto hundimiento del USS Maddox. Tampoco el Maddox desempeñó ningún papel en la misión antártica. La Marina estadounidense construyó 2 destructores con ese nombre durante la Segunda Guerra Mundial. El primero fue hundido por bombarderos alemanes durante la invasión de Italia en 1944. Su homónimo también estuvo en servicio activo durante el conflicto, y también participó en la Guerra de Vietnam, donde estuvo involucrado en el infame incidente del Golfo de Tonkin, pero ninguno de los dos habría estado en la Antártida durante el invierno de 1947. Por último, las referencias a la destrucción de aviones de combate estadounidenses y a las bajas masivas causadas por los atacantes se contradice fuertemente con los diarios oficiales de Hyjum. En total, la expedición sufrió 4 bajas durante su estancia en la Antártida. 3 hombres perecieron cuando su PBM se estrelló en malas condiciones meteorológicas. Otro marinero fue aplastado durante un accidente mientras descargaba equipo científico en el hielo. Si queremos creer en la narrativa soviética, hay 2 posibles explicaciones para estas inexactitudes. La primera es que el informe fue un ejercicio de desinformación, diseñado por Estados Unidos para sacar a los traidores de sus filas y confundir deliberadamente a su adversario. La segunda es que el incidente fue realmente genuino, y que el gobierno estadounidense utilizó el miedo y la paranoia de la Guerra Fría para suprimir y ocultar todo rastro del mismo, con la seguridad nacional como justificación. Entonces, ¿es tan sencillo descartar el relato ruso como una obra de mera ficción? Tal vez, pero es evidente que ocurrió algo inesperado, que obligó a la expedición de Hyjum a concluir inesperadamente antes de lo previsto. También vale la pena considerar los crípticos comentarios del contraalmirante Baer acerca de que Estados Unidos tiene de repente mucho más que temer de posibles atacantes procedentes de esa región. Por supuesto, es fácil descartar las fantásticas teorías conspirativas de una extensa fortaleza nazi, escondida dentro de gigantescos respiraderos geotérmicos que fueron descubiertos bajo el hielo. Pero el hecho es que uno de los muchos objetivos de Hitler era el establecimiento de una presencia del Tercer Reich en todas las regiones lejanas del mundo, un objetivo en el que invertiría mucho tiempo y esfuerzo. En 1938, un carguero alemán llamado Schwabenland zarpó de su puerto de origen en Hamburgo y se dirigió por el Atlántico hacia el Polo Sur. El barco llevaba 2 hidroaviones Dornier que habían sido equipados con esquís, lo que permitiría a la tripulación aterrizar en el hielo. La misión estaba comandada por un afamado explorador alemán, llamado Alfred Richer. La expedición alemana acabó tocando tierra en una zona conocida como la Costa de la Princesa Marta, que había sido previamente reclamada por el gobierno noruego. Inmediatamente la rebautizaron como la nueva tierra de Schwaben, estableciendo una estación de investigación permanente para que sus científicos trabajaran desde ella, y llevando a cabo numerosas misiones de reconocimiento aéreo de la zona que rodea su campamento. Alfred y su tripulación regresarían a Hamburgo 6 meses después, e inmediatamente comenzarían a planear otro viaje de vuelta a la zona. Sin embargo, los registros oficiales indican que esta segunda expedición nunca se llevó a cabo, ya que el estallido de la Segunda Guerra Mundial les impidió reunir la mano de obra y los recursos que habrían necesitado. Pero, está claro que el gobierno alemán logró realizar más incursiones no documentadas en las regiones polares. Ya en 2014 se descubrieron los restos de un puesto naval abandonado, hasta entonces desconocido, en la isla de Alexandra, cerca del Polo Norte. Sus búnkeres oxidados y sus banderas nazis son una prueba irrefutable de que hay muchas cosas que todavía no sabemos sobre Adolf Hitler y sus ambiciones secretas. El supuesto encuentro del capitán Helka con un misterioso submarino alemán, a principios de 1947, se ha descartado en gran medida como una fantasía, y sin embargo está lejos de ser una imposibilidad. De los 150 grandes buques que históricamente han desaparecido, sin dejar rastro en los océanos del mundo, y que siguen desaparecidos a día de hoy, un número importante son submarinos alemanes.
1 millar de estos submarinos se hicieron a la mar durante la Segunda Guerra Mundial, con más de 20 todavía aún en paradero desconocido, y su destino y lugar de descanso final son un completo misterio. También está bien documentado que los ingenieros alemanes crearon con éxito aviones con tecnología considerada revolucionaria para su época, y que algunos de estos prototipos se parecían a lo que se ha aceptado como el esquema clásico de un platillo volante. El más conocido de ellos fue el Hanebu, que supuestamente solo realizó una serie de vuelos de prueba, antes de que las bases desde las que operaba fueran invadidas por las fuerzas de ocupación, en los últimos días de la guerra. No cabe duda de que con tiempo, los alemanes podrían haber sido capaces de cambiar el rumbo de la batalla, y que no necesitaban tecnología extraterrestre para hacerlo. Al fin y al cabo, la ciencia, la tecnología y la ingeniería alemanas fueron fundamentales para romper la barrera del sonido, producir los primeros misiles balísticos de largo alcance y el primer ejemplo de avión furtivo. El Hanebu no estaba propulsado por tecnología marciana, sino que supuestamente era un enorme motor de turbina, alojado dentro de un fuselaje circular. Se decía que era capaz de una velocidad y una maniobrabilidad sin parangón para su época, y es aterrador pensar en las pérdidas que podría haber infligido a las potencias aliadas, si hubiera tenido unos pocos meses más de experimentación. Una vez despojados de los elementos más fantásticos y extravagantes de la saga de la Operación Higham, lo que debería ser fácilmente descartado como una pieza creativa de ciencia ficción, parece conservar una cantidad preocupante de sustancia. Es incómodamente evidente que el poderío militar de los Estados Unidos se encontró con algo inesperado durante su expedición de posguerra al Polo Sur. Algo a lo que sintieron la necesidad de enfrentarse repetidamente, e incluso recurrir a la guerra nuclear para vencerlo. Es posible que nunca se sepa oficialmente si esta misteriosa fuerza era de naturaleza extraterrestre o si, por el contrario, nació de los crímenes más oscuros de la historia de la humanidad. Tendremos que esperar a ver qué otras pruebas esperan a ser descubiertas, a medida que continúe la exploración humana de la región antártica. ¿Quién sabe qué asentamientos abandonados y buques hundidos están esperando a ser descubiertos bajo el hielo polar?